Vamos entonces a completar lo que había quedado pendiente de la clase del miércoles. Habíamos hecho el cálculo de solicitaciones, habíamos hecho el cálculo de momento flector y de esfuerzo de corte. Habíamos hecho el diagrama de momento flector, ahora vamos a hacer el diagrama de esfuerzo de corte. Hicimos los cálculos, para esto, ¿qué fuimos haciendo? Recuerden que nosotros para hacer los cálculos primero establecemos una convención. Por ejemplo, en la última sección donde hemos calculado el esfuerzo de corte, establecemos una convención que decimos, bueno, si la sección que vamos a estudiar es la G que mira a F, es decir, la sección G y que mira a F, podemos reducir o el sistema que viene desde C o el subsistema que viene desde A. Es decir, una vez establecida cuál es la sección en estudio, podemos decidir cuál es el sistema que vamos a reducir, si el que está abajo o el que está arriba. Y establecemos una convención de signos que es arbitraria y que podemos ir cambiándola sección a sección. En este caso nosotros dijimos, bueno, esta es la sección, bueno, las que van hacia arriba son positivas y la podemos mantener. Nosotros hemos mantenido nuestra convención a lo largo de todo el cálculo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ver cuáles son las componentes de las fuerzas de este lado que tienen componente en la dirección tangencial a la sección, es decir, en esta dirección, normal al eje de la barra. Las fuerzas que tengan componente según esa dirección son las que me van a provocar esfuerzo de corte en esa sección. Entonces, ¿yo qué hago? Todas estas fuerzas las voy a reducir y voy a buscar primero, para que me sea más fácil la reducción, la resultante de todas las fuerzas verticales. Eso es lo que está en este primer término. Digo, la componente tangencial de B sub A, fíjense ustedes que si yo a B sub A la descompongo en una dirección tangencial y en una normal a la dirección tangencial, sería esta la descomposición de B sub A. Es decir, B sub A va hacia el sentido positivo según la convención de signos que yo adopté. Entonces, por eso este término tiene signo positivo. La otra fuerza vertical que tengo hasta la sección G es la carga distribuida, que actúa en la longitud de 6 metros, que es este término que está acá. Y le asigno el signo negativo porque tiene sentido contrario al de B sub A. Una vez que obtuve todas las, hasta ahí, digamos, no tengo ninguna otra fuerza vertical hasta la sección G. Entonces, de esas dos, tengo la resultante vertical de todas las fuerzas que actúan a la izquierda de la sección G. Ahora sí voy a descomponer esa fuerza. Y acá yo ya había hecho ese análisis para saber cuáles eran los ángulos con los que iba a trabajar. Fíjense ustedes lo siguiente. B sub A es vertical, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que el ángulo que forma el eje baricéntrico de esa barra donde está la sección G con la horizontal forma este ángulo beta. La dirección de RB es normal a esta dirección, a uno de los lados del ángulo beta. Y la normal al otro lado del ángulo beta me va a definir exactamente el ángulo beta que estoy buscando, que es este que está marcado acá. Es decir, yo acá lo que hice fue pintar de negro los dos ángulos betas para que se vean cuál es el triángulo rectángulo, rectángulo acá, para poder descomponer a RB en sus dos componentes, en la componente tangencial a la sección y en la componente normal a la sección. Ahora en este momento estoy buscando la componente tangencial. Entonces, a este término que da la resultante de todas las fuerzas verticales a la izquierda de G, lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo beta para obtener esta proyección, la proyección tangencial. Por eso entonces tengo este término. Lo mismo voy a hacer con las fuerzas horizontales a la izquierda de G. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales que tengo? T y HA. Fíjense ustedes que si yo busco la componente tangencial de T, ¿cuál va a ser su sentido? Esta sería la descomposición de T
de manera tal de que vemos que la componente tangencial de t tiene sentido positivo de acuerdo a la convención de signos que yo estoy usando para este planteo de esta sección. Entonces voy a abrir paréntesis para poner todas las fuerzas horizontales a la izquierda de G. Y pongo a T con signo positivo. ¿Cuál es la otra que tengo? HA. Tiene sentido contrario, por lo tanto le pongo signo negativo. Y ahora sí, una vez que veo que no tengo ninguna otra fuerza horizontal, voy a hacer la descomposición. Voy a buscar la proyección de estas fuerzas horizontales sobre la dirección tangencial. En este caso es mucho más fácil porque el ángulo beta es directamente el que forma la dirección de t con la dirección del eje baricéntrico. Entonces, para obtener la componente tangencial, voy a tener que multiplicarlo por el seno del ángulo beta que tengo acá. Entonces, de ahí sale este término. Resolviendo esto, obtengo este valor que me dio negativo. ¿Qué significa ese valor negativo? ¿Cómo voy a establecer el signo? Yo para definir el signo de la sección lo que tengo que hacer es analizar el elemento diferencial de barra y digo, yo estoy reduciendo el sistema superior, es decir, estoy buscando la resultante de todas las fuerzas que están a la izquierda de la sección G y estoy buscando la componente tangencial de esa resultante de reducción. Entonces voy a empotrar del lado de abajo porque no estoy estudiando la resultante de reducción de la derecha. Entonces, una vez que dibujo mi elemento diferencial de barra, empotro del otro lado de donde yo estoy viniendo. La resultante de reducción izquierda me dice que la componente tangencial no tiene la dirección que yo había dicho que era positiva hacia arriba, sino que tiene el sentido contrario. Por lo tanto, la semiflecha de ese lado va a tener que tener este sentido, contrario a la convención de signos positivos que yo había usado. Entonces, del otro lado, para que esto esté en equilibrio, tiene que haber digamos, la resultante de reducción del lado derecho tiene que ser igual y de sentido contrario, por lo tanto su componente tangencial va a ser esa, va a tener ese sentido. Y de ahí entonces es que construimos el signo negativo del esfuerzo de corte de 0,53. Entonces, en la sección GF, ese es el signo del esfuerzo de corte. Entonces, vamos a hacer ahora el esfuerzo de corte en la siguiente sección característica, que sería esta, la GD. Voy a seguir viniendo desde A y voy a establecer mi convención de signos y voy a decir que las que van hacia arriba son positivas. Si yo estoy cortando acá, voy a reducir entonces este sistema. Fíjense que ahora la sección cambió de dirección. Las fuerzas que van a producir esfuerzo de corte van a ser aquellas que tengan proyección según la dirección de la sección. Entonces, las fuerzas que van a producir esfuerzo de corte acá van a ser B sub A y la carga distribuida que actúa hasta esa sección. Entonces vamos a tener que B sub A tiene signo positivo, porque va hacia arriba, menos 1 tonelada por metro, por la longitud en que actúa, que es 6 metros, 3,06 toneladas. El signo lo establezco igual que hicimos hoy, es decir, aislamos nuestro elemento diferencial de barra, estoy reduciendo el sistema izquierdo, por lo tanto voy a empotrar del lado derecho. Me dio negativo, significa que no va hacia arriba la semiflecha que corresponde a la resultante izquierda, sino que va hacia abajo. Por lo tanto, del otro lado hay una igual y de sentido contrario, y el esfuerzo de corte entonces tiene este signo. Por último, me estaba faltando, porque ya habíamos hecho el del diagrama del arco, así que me estaría faltando el esfuerzo de corte en la última sección características de las vigas de eje recto, que eran las que nos faltaba calcular. Entonces vamos a hacer el esfuerzo de corte en la sección D que mira a G. Fíjense lo siguiente, en realidad el esfuerzo de corte, un infinitésimo antes y un infinitésimo después de D,
van a tener el mismo valor, porque si bien es un punto, es una sección característica, es decir, va a cambiar la ecuación que define el esfuerzo de corte, no va a haber un salto, porque no hay ninguna carga puntual aplicada que haga cambiar el valor del esfuerzo de corte desde una sección un infinitésimo antes a un infinitésimo después. Lo que sí hay es una cupla puntual aplicada, pero que no va a hacer cambiar el esfuerzo de corte. Entonces, sí es sección característica, sí hay que calcular, pero van a tener el mismo valor un infinitésimo antes y un infinitésimo después. Y voy a reducir qué subsistema, y voy a seguir viniendo desde acá porque tengo muchas menos fuerzas que de este lado. Yo podría, si quisiera, para verificar, venir de este lado, ¿eh? Totalmente lícito, uno elige cuál es el subsistema que uno quiere reducir. Si es a los efectos de verificar cómo voy yendo con los cálculos, sí, conviene a lo mejor hacerlo de este lado. Y elijo el sentido positivo hacia arriba. El esfuerzo de corte, entonces, para esa sección que tiene dirección vertical, va a estar dado por B sub A menos 1 tonelada por metro por la longitud que actúa, que ahora es 4 metros. Y esto me da menos 1,06 toneladas. Fíjense que ahora, en este tramo, ni HA ni T producen esfuerzos de corte porque no tienen componente tangencial, no tienen componente según la dirección tangencial. Este signo menos me está diciendo que se mantiene el signo de arriba. Yo sigo reduciendo el sistema izquierdo, por lo tanto, el signo sigue siendo negativo. Una vez que tengo calculados todos los valores de esfuerzo de corte, puedo graficarlo. ¿Cómo lo voy a graficar? Dibujo el eje baricéntrico y cada valor tengo que dibujarlo de un lado de ese eje que va a ser nuestro eje de referencia. Arrancamos por la sección C. En la sección C tenemos signo negativo y vale 1,41. Entonces, en una determinada escala de esfuerzo de corte, voy a graficar el valor de 1,41 toneladas normal al eje de la barra. Y voy a elegir, bueno, los negativos van a ir hacia abajo. Y esto vale 1,41. La siguiente sección característica es la HC. Y el esfuerzo de corte ahí vale 0. Entonces, en este punto, en esta sección, el esfuerzo de corte vale 0. En el medio, ¿qué tenemos? En el medio tenemos carga distribuida, entonces nosotros sabemos que la variación tiene que ser lineal, entonces está bien lo que hemos hallado. Vale 0. ¿Cómo se hace el rayado? Como siempre, normal al eje de la barra, porque estas líneas en realidad son ordenadas que nos van dando el valor del esfuerzo de corte en cada una de estas secciones. Por eso siempre el rayado es normal al eje de la barra. Y ahora ya ponemos acá el signo, de manera de no olvidarnos de poner los signos para que no sea un diagrama mudo. Seguimos con la siguiente sección característica, que es la HE. La HE también tiene esfuerzo de corte 0, o sea que arrancamos acá con un valor nulo. Pues seguimos con la EH. EH que vale menos 2. En realidad no vale menos 2, vale 2 y con signo positivo de corte. Entonces me voy para el otro lado, vale 2. En el medio, ¿qué pasa? Tenemos carga distribuida, está bien entonces que nos haya dado un diagrama lineal de esfuerzo de corte. Hago el rayado normal al eje de la barra y pongo el signo del diagrama en ese intervalo continuo. Sigo con la siguiente sección característica, que sería la E que mira a F. La E que mira a F dice que vale 4, es decir, vale 4 y tiene signo positivo, es decir, acá, al estar aplicada esta carga puntual, sí o sí, tiene que haber un salto que se corresponde justamente a este salto que uno ve acá, se corresponde a la carga de 2 toneladas. Entonces uno cuando va mirando
su diagrama y cómo le va saliendo, tiene que ir advirtiendo estas concordancias entre el sistema de carga y cómo va a ir apareciendo nuestro diagrama de esfuerzo de corte, que tienen que tener su correlación. Seguimos con la siguiente sección característica, que sería la F que mira a E. FE. Vale 6 y tiene signo positivo, entonces seguimos del mismo lado. Y vale 6. La variación acá sigue siendo lineal, tenemos carga distribuida, entonces esto sigue siendo lineal y el signo sigue siendo positivo. Una cosa que acá no lo vamos a poder ver porque mi diagrama no está en escala, es lo siguiente. Si la carga distribuida en estos dos tramos es la misma, el eje es horizontal, la pendiente de esta recta y de esta recta deberían ser paralelas, porque la variación que tiene este diagrama de esfuerzo de corte se debe a la carga distribuida, que no varió en intensidad, sigue siendo la misma. Entonces, estos dos tramos deberían tener la misma pendiente. Si respetamos las escalas, acá no las respeté, entonces eso no se lo puede ver. Pero es una forma también de ir chequeando cómo nos da nuestro diagrama. Seguimos con la siguiente sección característica, que sería la sección B que mira a F. La sección B, acá tenemos que el valor del esfuerzo de corte es 0,98 y es negativo, o sea que lo tenemos que dibujar de este lado del eje. La siguiente sección característica es la sección FB, esta. FB también vale 0,98. Fíjense lo siguiente, desde B hasta F no hay carga distribuida, entonces está bien que el diagrama sea constante. ¿Cuál es el signo que le voy a poner? Es signo negativo. Y el rayado siempre normal al eje de la barra. Vamos a la siguiente sección característica, que es la sección F que mira a G. El valor es 0,98 y el signo es negativo. La siguiente sección característica es la G que mira a F. La sección G que mira a F tiene un valor de 0,53 y sigue siendo negativo. El esfuerzo de corte tiene signo negativo. Vemos que acá la variación es lineal, tenemos carga distribuida, o sea que está bien. Y entonces vamos a rayar normal al eje de la barra. La siguiente sección característica es la G que mira a D. G que mira a D y que me da 3,06 con signo negativo, o sea que va hacia abajo, 3,06. Y la siguiente sección característica es la D. D. Y vale 1,06 y también es hacia abajo. La variación entonces en este tramo continuo es lineal, está bien, tenemos carga distribuida, el signo es negativo y el rayado siempre normal al eje de la barra. Ahí tendríamos terminado entonces el esfuerzo de corte de las vigas de eje recto. Vamos entonces a iniciar el cálculo del esfuerzo normal. Entonces, vamos a ir recorriendo la estructura y reconociendo las secciones características para el esfuerzo normal. Vamos a arrancar, como hicimos con el esfuerzo de corte, por la sección C. La sección C que mira H, entonces vamos a venir desde C. La sección característica tiene esta dirección, normal al eje de la barra. Es decir, las fuerzas que van a producir ahora esfuerzo normal van a ser aquellas que coincidan con la dirección del eje baricéntrico, es decir, que sean normales a la sección. Entonces vamos a tener que buscar la proyección de RC según el eje baricéntrico. Para esto hacemos lo mismo que hicimos acá, ya tenemos el dibujito para el ángulo beta que nos va a servir para el ángulo gamma. Es decir, ¿cómo vamos a buscar el ángulo gamma para proyectar RC? Decimos, RC forma con un lado del ángulo gamma un ángulo de 90 grados. Y con el otro lado del ángulo gamma buscamos
formar otro ángulo de 90 grados. El ángulo comprendido entre las normales, es decir, este, es el mismo. Este es el ángulo gamma. Quiere decir que la componente tangencial de RC era esta. Perdón, la componente normal de RC era esta y la tangencial era esta. Esta fue la que usamos hoy cuando buscamos el esfuerzo de corte. Ahora estamos buscando el esfuerzo normal, es decir, la componente de RC que produce esfuerzo normal sobre esta sección. Entonces, para hacer el cálculo del esfuerzo normal, establecemos nuestra sección y también tenemos que establecer una convención de signos, que como hicimos hoy, también la puedo mantener en todo el cálculo, la puedo ir cambiando en cada sección. En este caso, si el eje baricéntrico tiene esta dirección, el esfuerzo normal va a tener la dirección del eje baricéntrico y vamos a elegir un sentido como positivo, hacia abajo positivo. Y digo, ¿cuál es la componente normal de RC a la sección característica C? Esta. Entonces, la componente va a tener sentido contrario, va a ser entonces menos RC para obtener esta componente, tengo que multiplicarla por el seno del ángulo. Y eso me da menos 1,41 toneladas. ¿Qué significa eso? Si hago mi análisis de mi elemento diferencial de barra, esta es una feta que se corresponde a la sección C, yo digo, bueno, estoy reduciendo el subsistema derecho, entonces voy a empotrar del lado izquierdo o de arriba. Porque yo estoy buscando la componente normal de la resultante de abajo del sistema. Esa componente, según lo que me dice esto, tiene signo negativo, significa que no va hacia abajo como yo supuse, sino que va hacia arriba. Es decir, que esta es la dirección de esa componente normal de la resultante derecha. Por lo tanto, a esta sección está siendo comprimida. El signo que le corresponde es el signo negativo. Vamos a hacer entonces ahora el cálculo para la siguiente sección característica, que sería la sección H, donde cambia la dirección del eje baricéntrico. Entonces, cambia la dirección del eje baricéntrico, entonces la sección H tiene esta dirección, la sección H que mira a C, y la sección H que mira a E tiene esta dirección. Entonces, ese es son secciones características donde hay que calcular el esfuerzo normal, donde cambia la función que define el esfuerzo normal. En todo este tramo, el tramo tiene una variación continua, porque el único cambio que va a haber se va a deber a esta carga distribuida. Entonces voy a calcular ahora el esfuerzo normal en la sección H que mira a C. Cuando yo establezco la sección, veo cuál es el subsistema que yo voy a elegir para reducir. Puedo reducir todo este al baricentro de esta sección o este. Este es mucho más chiquito, o sea que elijo reducir este. Es decir, yo voy a calcular desde C. Y para ver cómo me sale, voy a invertir la convención. Vamos a ver cómo sale. Yo voy a decir que las que van para arriba son positivas. Entonces veo ahora. Voy a ver quiénes tienen proyección sobre el eje baricéntrico, es decir, componente normal a la sección. RC y esta porción de carga distribuida. RC y la carga distribuida, las dos tienen dirección vertical, entonces las puedo hacer como hice hoy con el esfuerzo de corte, unirlas en un mismo término y después hacer la proyección. Es decir, voy a abrir un paréntesis y voy a decir, la componente normal de RC va hacia arriba, entonces tiene signo positivo. La componente normal de
la resultante de este diagrama de cargas va a tener la componente normal hacia abajo. Entonces voy a tener que ponerle signo negativo. ¿Y cuál va a ser su valor? 1 tonelada por metro por la longitud en que actúa, que es 2 metros. Ahora sí la voy a proyectar sobre la dirección del eje baricéntrico, es decir, esta componente. Tendré que multiplicar por el seno del ángulo delta. Esto me da 0. Y no les voy a poder mostrar que me va a dar, igual me daría compresión. Lo vamos a hacer en otra sección por acá. Vamos entonces a la siguiente sección característica. La siguiente sección característica sería esta, la H que mira a E. Ahora cambió la dirección de la sección es vertical, por lo tanto, quienes me van a producir esfuerzo normal son aquellas que tengan componentes según el eje baricéntrico. Entonces ahora calculamos N, H que mira a E. ¿Y cuál voy a elegir como subsistema para reducir? Y voy a seguir reduciendo el subsistema viniendo desde C. Es mucho más cómodo porque es más cortito. Voy a establecer una convención de signos. Es decir, voy a decir, bueno, las que van hacia allá son positivas. Veo cuáles son las fuerzas que tengo de ese lado que tienen componente normal a la sección H y veo que esta es vertical, no hay ninguna otra. Quiere decir que el esfuerzo normal en esa sección me da 0. Seguimos recorriendo nuestra estructura, vamos a la siguiente sección característica, que es la sección E. Pero fíjense una cosa, ¿la sección E es sección característica para el esfuerzo normal? No. ¿Por qué? Porque ahí hay una carga puntual aplicada que no tiene proyección sobre el eje baricéntrico. Por lo tanto, no va a hacer variar la función que define el esfuerzo normal. Por lo tanto, la sección E no es sección característica para el esfuerzo normal. Y seguimos recorriendo la estructura y no aparece desde acá, que es desde donde estamos recorriendo nuestra estructura, ninguna carga que produzca esfuerzo normal ni en esta sección ni en esta sección. Entonces, la siguiente sección característica que nos encontramos va a ser esta, porque nos encontramos con un nudo. Entonces, ahí sí vamos a tener que calcular el esfuerzo normal, que mirando nomás ya sabemos que nos da 0. Fíjense, tenemos el esfuerzo normal, entonces, en la siguiente sección característica, que es la F que mira a E. Y si yo reduzco el sistema desde C, fíjense que ¿qué fuerza tiene componente según el eje baricéntrico? Esta es vertical, 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 no tenemos ninguna. O sea que sigue siendo 0 el esfuerzo normal acá. Vamos a hacer el esfuerzo normal en la sección B. Obviamente me conviene venir desde B. La dirección del eje baricéntrico es esta, por lo tanto, las fuerzas que producen esfuerzo normal tienen que tener esa dirección, la dirección del eje baricéntrico. Y voy a establecer una convención. Por ejemplo, ahora voy a cambiarla y digo, las que van para arriba son positivas. Y vamos a ver eso que yo les había querido mostrar acá, que no pude porque me daba 0 el valor del esfuerzo normal. Si yo corto acá y estoy reduciendo el sistema desde abajo, las fuerzas que voy a tener que descomponer y buscar la componente normal van a ser RB y la tensión T sub B. RB, la componente normal, tiene sentido hacia arriba, por lo tanto va a tener signo positivo. Va a ser entonces RB es esta la componente que estoy buscando, es decir, la componente normal va a estar dada por RB por el seno del ángulo beta. Y ahora tengo que buscar la componente normal de la tensión T, que será esta. También va hacia arriba, por lo tanto, según mi convención de signos, tiene signo positivo, y va a ser T por, si yo estoy buscando esta componente, la tengo que multiplicar por el coseno del ángulo beta. Y este valor me da 10
10,76 toneladas positivo. ¿Qué significa eso? Si hacemos el análisis de nuestra sección, aislamos un elemento diferencial de barra, una lámina de la barra en esa dirección, estamos reduciendo el sistema de abajo, entonces empotramos arriba. Esto que me dice acá, que la componente normal de la resultante de abajo tiene una dirección, tiene un sentido tal que va hacia arriba. Es decir, la sección está siendo comprimida. Entonces, el signo de este esfuerzo es negativo. Acá vemos que el signo matemático no coincide con el físico. Pero esto nos daría igual si usáramos una convención distinta. Es decir, si nosotros hubiéramos supuesto que el sentido positivo era hacia abajo, estos términos iban a tener signo negativo, el resultado iba a ser negativo y por lo tanto nos iba a decir que la resultante desde abajo iba a tener este sentido y nos iba a quedar compresión como signo físico, es decir, íbamos a tener el mismo resultado final. Entonces, seguimos con la siguiente sección característica, que sería la sección F que mira a B. Si estamos cortando en esta sección, obviamente nos conviene venir desde B. Fíjense lo siguiente, si yo corto acá, desde la sección B hasta la sección F, ¿apareció alguna otra fuerza que produzca alguna variación en el valor del esfuerzo normal? No, no hay ninguna carga distribuida que esté actuando ni ninguna carga puntual. Entonces, el valor del esfuerzo normal en esa sección es el mismo que en la sección B. Es 10,76 y se mantiene la compresión, el esfuerzo de compresión. Cortamos un infinitésimo arriba, es decir, la sección F que mira a G. Vamos a reducir el sistema de abajo, es decir, vamos a venir desde C, que es la última sección de ese lado. Y vamos a establecer una convención. Podemos cambiar de convención y vamos a decir que las que van hacia abajo son positivas. De manera tal de que en este caso sí me va a coincidir el signo matemático con el físico, porque fíjense que hacia abajo, si yo estoy reduciendo este sistema, voy a estar pensando que tengo tracción. Entonces, vamos a ver quiénes van a intervenir en esa ecuación. Como hice hoy, voy a primero buscar la resultante de todas las fuerzas verticales y después voy a hacer la proyección. Entonces, voy a tener que la componente normal de RB va a tener sentido hacia arriba, o sea que RB va a tener signo negativo de acuerdo a la convención de signos que yo establecí. Entonces abro paréntesis y digo menos RB, y en función de eso ya veo cuál es el sentido de todas las fuerzas verticales de ese lado. RB va para arriba, RC va para arriba, o sea que va a tener también el mismo signo, RC. La de 2 va para abajo, entonces va a tener signo positivo, es decir, la componente normal va a ser hacia abajo, de acuerdo a mi convención de signos, y la carga distribuida es la última que me falta, que también va a tener el mismo signo de 2, por la longitud en que actúa, que es hasta acá, es decir, 6 metros. Y ahí ya no tengo ninguna carga vertical más. Ahora voy a buscar de proyectar esta fuerza, esta resultante vertical. Si esta es la vertical, fíjense, de vuelta el tema del ángulo. Todas estas fuerzas tienen una única resultante vertical, que ahora yo voy a buscar la componente normal de esa resultante vertical.
entonces voy a tener que multiplicarla por el seno del ángulo beta. Vamos ahora a buscar la resultante de todas las fuerzas horizontales que actúan hasta la sección FG. Hasta esta sección, ¿cuáles son las únicas fuerzas horizontales que tengo? T y la fuerza de 3 toneladas. Vemos que T, la componente normal, va hacia arriba. Entonces, T va a tener que tener signo negativo respecto de nuestra convención. Entonces, voy a poner más acá, voy a abrir paréntesis y digo, T entonces va hacia arriba, tiene signo negativo, va a ser menos T, y 3 tiene sentido contrario, por lo tanto, la componente normal va a tener sentido hacia abajo, más 3 toneladas. Y ahora sí voy a buscar la componente normal de esa resultante de fuerzas horizontales. Para tener la componente normal, voy a tener que multiplicarla por el coseno del ángulo beta. Ya no tengo ninguna otra carga que reducir al baricentro de la sección F. Y esto nos da menos 4,05. ¿Qué significa eso? Hago el mismo análisis que hoy, aíslo un elemento diferencial de barra. Yo estoy reduciendo el subsistema desde abajo, o sea que voy a empotrar arriba. Estoy buscando la componente normal de esa resultante desde C. Esa resultante desde C, la componente normal, me está diciendo que tiene signo negativo respecto de esta convención de signos. Entonces no va hacia abajo, sino que va hacia arriba. Es decir, la sección está siendo comprimida. Quiere decir que este esfuerzo tiene un signo negativo. La siguiente sección característica es la sección G que mira a F. Una vez establecida la sección, elijo qué subsistema reducir, si este o este. Como yo ya tengo toda esta ecuación, me conviene venir desde el mismo lado, entonces ya trabajo con la misma ecuación prácticamente. Lo único que se me va a agregar es la acción de este pedacito de carga distribuida. Entonces voy a venir desde C. Voy a mantener la convención hacia abajo positivo y voy a poder decir que el esfuerzo de corte en esta sección, si yo le tengo fe al cálculo que hice hasta acá, puedo decir que va a ser igual a menos 4,05, porque mantuve la convención, y yo sé que hasta acá tengo ese valor, más el esfuerzo normal que se deba a esta porción de carga distribuida, que es la única variación que hay desde esta sección hasta esta sección. El esfuerzo normal que produce esta carga distribuida va a tener sentido hacia abajo. Fíjense ustedes que esta fuerza, la resultante de ese diagrama de cargas, tiene esa dirección y ese sentido. Cuando yo lo descompongo, la descompongo en una paralela a la dirección de la barra y en una normal a la dirección de la barra, veo que la componente normal va hacia abajo, por lo tanto va a tener signo positivo respecto de, teniendo en cuenta la convención de signos que yo utilicé. Entonces a esto le voy a tener que sumar más 1 tonelada por metro, por la longitud en que actúa, que es este pedacito chiquito, que es lo que se me agregó, 1 metro, todo el resto ya lo tuve en cuenta acá, en este resultado. Y ahora sí tengo que proyectarla. Es vertical, por lo tanto, si yo estoy buscando la componente según el eje baricéntrico, tengo que multiplicarla por el seno del ángulo beta. Fíjense que acá el ángulo beta es este. Fíjense que esta dirección es normal a este lado del ángulo beta. Y esta componente es normal a este lado del ángulo beta. Por lo tanto, el ángulo comprendido entre las normales es el mismo.
Entonces allá me falta multiplicar por el seno del ángulo beta. Y esto me da menos 3,16. ¿Qué significa eso? Si hago mi análisis del elemento diferencial, sigo reduciendo el sistema de abajo, entonces empotro arriba. Me dio negativo, significa que no va hacia abajo, sino que va hacia arriba, por lo tanto, estoy teniendo un esfuerzo de compresión en esa sección. Seguimos entonces recorriendo la estructura y vamos a la siguiente sección característica, que sería la sección G que mira a D. Acá cambió la dirección del eje de la barra, por lo tanto ahora la sección es vertical. Las fuerzas que van a producir esfuerzo normal van a tener la dirección del eje baricéntrico ahí, en esa sección. Entonces, una vez establecida la sección en estudio, voy a ver cuál subsistema voy a reducir, si este o este. Y capaz que me convenga venir desde acá, que tengo menos fuerzas. Bueno, no, la misma cantidad, tengo 2. Es lo mismo. Entonces, vamos a decir que vamos a calcular el esfuerzo normal en la sección G, que mira a D, y vamos a venir desde A. Vamos a reducir el subsistema izquierdo al baricentro de la sección G. Establecemos nuestra convención, vamos a decir que ahora las que se vienen hacia la izquierda son positivas. Entonces, corto la estructura en dos y veo cuáles son las fuerzas de este lado que tienen proyección sobre el eje baricéntrico, es decir, que me producen esfuerzo normal en esta sección. Y van a ser T y HA. T tiene sentido contrario al positivo, entonces va a ser menos T más HA. Y esto me da 0,94 negativo. Acá yo vine del otro lado en el ejercicio que ustedes tienen en Moodle. Lo hice reduciendo el otro subsistema, pero el valor es el mismo. Y el signo físico es lo que importa, es el mismo. Fíjense que este menos, ¿qué me está diciendo? Que si yo aíslo mi elemento diferencial de barra, empotro del otro lado, yo estoy viniendo desde A, entonces estoy buscando la componente normal de la resultante izquierda. Entonces empotro del lado derecho. La componente normal de la resultante de reducción izquierda me dice que no tiene sentido hacia afuera, sino que tiene sentido hacia la derecha. Es decir, que tiene ese sentido. Esto implica que está comprimiendo la sección, quiere decir que el esfuerzo normal tiene signo negativo ahí también. Por último, la última sección de nuestras vigas de eje recto sería la última sección característica, sería la D. Acá pasa lo mismo que nos había pasado con el esfuerzo de corte. Fíjense que la sección D va a ser sección característica para el esfuerzo normal porque cambia la dirección del eje baricéntrico, no porque exista una carga puntual aplicada que tenga proyección según el eje baricéntrico. No hay ninguna carga puntual aplicada que haga variar el valor del esfuerzo normal en esta sección respecto de esta infinitésimo después. Entonces vamos a calcular el esfuerzo normal en la sección D. Yo ahora entonces voy a reducir el subsistema derecho. Voy a seguir viniendo desde A. Fíjense lo siguiente. Desde G hasta D, ¿apareció alguna carga que tenga proyección sobre el eje baricéntrico? No, porque lo único que apareció es esta porción de carga distribuida que tiene dirección vertical, que me cambia el esfuerzo de corte, pero el esfuerzo normal no. Quiere decir que en esta sección voy a tener el mismo valor de esfuerzo normal que en esta sección. Fíjense que si yo reduzco este sistema, ¿quiénes me producen esfuerzo normal acá? T y HA. Y acá lo mismo, T y HA. Quiere decir que acá voy a tener un valor de esfuerzo normal igual a 0,94 y el esfuerzo va a tener signo negativo, es decir, compresión. Ahí entonces tengo todas las
todas las solicitaciones calculadas y puedo realizar el diagrama de esfuerzo normal. Para ello entonces voy a dibujar los ejes baricéntricos que me van a servir de eje de referencia para graficar los valores de las solicitaciones normales a esos ejes de referencia. Entonces, vamos a graficar en una determinada escala de esfuerzo normal, que va a ser, qué sé yo, 2, 3, 4, X toneladas por metro o por centímetro, en este caso por unidad de dibujo, y entonces voy a graficar estos valores normales al eje de la barra en esa escala que yo elijo. La primera sección sería la sección C, que está sometida a un esfuerzo de compresión de 1,41. Entonces, normal al eje de la barra, voy a colocar todos los esfuerzos normales del mismo lado que del semiplano que va definiendo cada eje baricéntrico. Entonces, normal al eje de la barra, yo voy a poner los negativos hacia abajo, pongo el valor de 1,41 y sigo viendo la siguiente sección característica, que es la H. Acá el valor es 0. En el medio tengo una carga distribuida que hace variar el valor del esfuerzo normal. Entonces ahí la variación es lineal. El esfuerzo normal en ese tramo vimos que tiene esfuerzo de compresión, entonces pongo el signo negativo y el rayado, como siempre, normal al eje de la barra, que son las ordenadas de los valores de el esfuerzo normal para cada una de estas secciones. Después, a partir de H hasta F, desde H hasta F, el esfuerzo normal es nulo. Es nulo. Ahí no tenemos esfuerzos normales. Seguimos recorriendo la estructura y vemos en B. ¿Qué pasa en B? En B sí tenemos un valor de compresión de 10,76. Entonces, normal al eje de la barra, en esta escala, ponemos el valor de 10,76. La siguiente sección característica es esta. Y vimos que no varía el valor del esfuerzo normal, entonces en ese tramo es constante. Fíjense que vemos que se corresponde la situación de carga, es decir, que de acá a acá no aparece ninguna carga distribuida que produzca una variación del esfuerzo normal. Entonces está bien que nuestro diagrama en este tramo sea constante el esfuerzo normal. El signo es negativo, sigue siendo compresión, y el rayado siempre normal al eje de la barra. Seguimos con nuestra siguiente sección característica, que es la F que mira a G. F que mira a G vale 4,05 y sigue siendo de compresión. La siguiente sección característica es la G que mira a F. Y el valor del esfuerzo normal es 3,16. Entonces, normal al eje de la barra, de compresión, o sea que mantengo el lado desde donde voy a dibujar, vale 3,16. La variación en este tramo es lineal, tengo carga distribuida, entonces está bien, se corresponde con la situación de carga. Sigue siendo esfuerzo normal de compresión, por lo tanto signo negativo, y el rayado normal al eje de la barra. La siguiente sección característica es la G que mira a D. G que mira a D, compresión, y vale 0,94. Y acá se me va a superponer el diagrama. Y bueno, lo lamento, vamos a tener que superponer los dos diagramas porque yo había puesto que los negativos iban para abajo. El valor de 0,94 se mantiene hasta la siguiente sección, que es la D. El esfuerzo es de compresión, por lo tanto, en ese tramo continuo tenemos que el signo del esfuerzo es negativo.
Y ahí entonces tenemos el diagrama de esfuerzos normales terminado. Ahora lo que vamos a hacer es, una vez que terminamos los diagramas, vamos a aislar porciones de la estructura. El ejercicio en realidad nos pide aislar, verificar el equilibrio del nudo F y aislar un tramo y verificar el equilibrio del tramo BG. Lo próximo que vamos a hacer entonces es, primero aislar el nudo, vamos a obtener de los diagramas de solicitaciones los valores de las solicitaciones en todas las secciones del nudo F y vamos a verificar que ese nudo F esté en equilibrio, es decir, que satisfaga las ecuaciones fundamentales de la estática. Y de la misma manera se puede proceder con cualquier porción de la estructura, porque toda la estructura está en equilibrio, entonces también lo está en cada una de sus partes. Yo puedo verificar, por ejemplo, de este tramo del FGB, y sacarlo de la estructura, colocar las solicitaciones que se dan en las secciones de corte y todas las cargas activas a las que está sometida y las reactivas externas también a las que está sometida. Y todo ese sistema hace que esa barra GB se mantenga en ese lugar. Entonces va a satisfacer las ecuaciones de equilibrio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Una cosa que no habíamos visto, que no habíamos hablado cuando hicimos el diagrama de solicitaciones de esfuerzos normales en las vigas de G recto, nos había faltado dibujar el diagrama en el tensor. En el tensor, fíjense que justamente como es una biela, lo único que voy a tener son esfuerzos normales. Quiere decir que momento flector es 0, esfuerzo de corte es 0, pero esfuerzo normal sí voy a tener y se va a corresponder al esfuerzo de tracción al que está sometido. Por eso tenemos este diagrama constante igual a 3,94, positivo porque es de tracción, que es el valor de la tensión en el tensor T. Ahora bien, vamos a hacer ahora el equilibrio del nudo F. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el nudo F, aislamos el nudo F, vamos a colocar en ese nudo todas las cargas activas que estén actuando, que en este caso es la fuerza de 3 toneladas, y todas las reacciones internas que se están dando en las secciones justamente del nudo F. ¿Qué van a hacer? Van a hacer justamente las solicitaciones que se dan en cada una de las secciones características. Entonces vamos a tener que trasladar a esta sección las solicitaciones que se están dando en esa sección para verificar el equilibrio del nudo F. ¿Cuáles son las solicitaciones? Y las vamos a extraer de los diagramas. Vamos a ver que el momento que tenemos en esta sección, acá arriba, vale 7,81 y la tracción se está dando en las fibras de arriba, es decir, en estas fibras, de este lado. Es decir, este momento flector que tengo graficado acá en el diagrama de momentos flectores me está diciendo que este es el sentido del momento flector en esa sección y vale 7,81 toneladas. La tracción está en estas fibras de acá arriba. ¿Qué pasa con el momento acá en la sección F que mira E? Acá. Dice que vale 10 y la tracción está arriba. Quiere decir que el momento está haciendo esto. La tracción está en estas fibras. Acá estaba en estas y acá está en estas de arriba. Y vale 10. ¿Qué pasa acá? En la sección F que mira a B, la tracción está en las fibras de la izquierda. Quiere decir que el momento está haciendo esto. Tracciona las fibras de la izquierda y comprime las de la derecha. Es decir, está haciendo esto con la sección. Está girándola de esta manera. El valor de este momento es de 2,19. Vamos ahora a extraer del diagrama de esfuerzo de corte los valores de esfuerzo de corte en esas secciones. Vemos que en la sección FG, acá, tenemos un valor de 0,98 y el signo del esfuerzo de corte es este, es decir, que es negativo. ¿Qué significa eso?
yo estoy mirando esta sección y estoy buscando la componente tangencial de la resultante de las fuerzas de arriba. Quiere decir que si este es el signo del esfuerzo de corte, que lo voy a hacer acá más grande para que lo veamos, yo estoy mirando cuál es el sentido que voy a poner acá del esfuerzo de corte. ¿Cuál de las dos semiflechas me está dando el sentido del esfuerzo de corte en esta sección? Si yo estoy mirando esta sección, estoy reduciendo el sistema de arriba. Entonces, la semiflecha que me va a dar el sentido del esfuerzo de corte es esta. Es decir, que en esta cara de la sección voy a considerar este sentido de esfuerzo de corte. Y el valor de ese esfuerzo de corte es este, 0,98. ¿Qué pasa con la sección FB? Acá. También vale 0,98 y tiene el mismo signo, el esfuerzo de corte. Es decir, estoy mirando esta sección. Sigue siendo el mismo signo. Pero yo estoy mirando esta sección, es decir, estoy reduciendo el subsistema derecho. Quiere decir que, ¿cuál es la semiflecha que me va a dar el sentido del esfuerzo de corte en esa sección? Si estoy trabajando con el el subsistema derecho, la semiflecha que me va a dar el sentido del esfuerzo de corte en esta cara es esta. Entonces acá voy a poner este esfuerzo de corte con el valor que tiene en esa sección, que vale 0,98. ¿Qué pasa ahora con el esfuerzo de corte acá? Vale 6, tiene esta dirección, y vamos a ver cuál es el sentido. Fíjense que el esfuerzo de corte acá tiene este signo. Fíjense que la sección que yo estoy considerando es esta, es decir, el nudo está acá, quiere decir que yo estoy reduciendo el subsistema derecho. En el signo, el subsistema derecho está representado por esta semiflecha. Quiere decir que acá es el sentido del esfuerzo de corte para esa cara. Y el valor del esfuerzo de corte es 6. Ahí entonces extraje todos los esfuerzos de corte. Ahora me falta extraer los esfuerzos normales en ese nudo. En la sección FG vengo y miro acá en el diagrama y veo que vale 4,05 y es de compresión. Quiere decir que esta sección está siendo comprimida. El esfuerzo normal, entonces, va a tener este sentido. Y va a tener un valor de 4,05. En la sección FB, el valor del esfuerzo normal es 10,75 y es de compresión. ¿Qué quiere decir? Que esta cara, esa sección, está siendo comprimida por una fuerza de 10,75 toneladas. Y en la sección FE, acá el esfuerzo normal es nulo. Entonces acá no tenemos esfuerzo normal. Ahí estaría entonces todo el sistema de fuerzas y momentos al que está sometido el nudo F. Este sistema de fuerzas y momentos del caso general debe satisfacer las ecuaciones fundamentales de la estática. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas y de momentos tiene que ser 0. Y eso es lo que vamos a verificar. Entonces yo digo, voy a plantear primero una sumatoria de fuerzas en X que me va a tener que dar 0. Es decir, voy a establecer una convención de signos. Este sería el eje X. Y tengo que ver acá de analizar los ángulos. Fíjense que esta sección, la dirección del eje baricéntrico acá formaba un ángulo beta con la horizontal. Quiere decir que ese ángulo beta acá va a estar dado, ese es el ángulo beta, y acá este es el ángulo beta. Fíjense, recuerden cómo establecíamos esta. Esta dirección es normal a esta, y esta dirección es normal a esta, por lo tanto el ángulo comprendido entre normales es el ángulo buscado.
Entonces ahora voy a tener que descomponer las fuerzas y buscar las proyecciones horizontales de todas las fuerzas. Entonces voy a tener la fuerza de 3 toneladas, positiva. Después voy a tener voy a buscar las componentes horizontales de las fuerzas según el eje baricéntrico, es decir, la de 10 y la de 4. Entonces, la componente horizontal de la de 10 tiene sentido negativo. Entonces voy a poner más, menos 10,75. La de 4 va a tener componente horizontal positiva, o sea que se va a hacer más 4,05. Y ahora sí las voy a descomponer, voy a buscar la componente horizontal de la resultante de esas dos. Entonces, para buscar esta componente, la voy a multiplicar por el coseno del ángulo beta. Y ahora busco la resultante de las normales al eje de la barra. Entonces voy a poner más, paréntesis, y veo la componente horizontal de la fuerza de 0,98 va a tener sentido hacia las X positivas, por lo tanto, este término va a ser positivo, 0,98. Bueno, y 0 menos 0,98, esto obviamente me va a dar 0, ¿no? Y si yo estoy buscando la proyección horizontal de esta fuerza, voy a tener que multiplicarla por el seno del ángulo beta. Lo voy a escribir para que me quede la ecuación completa, pero que es obvio que este término me va a dar 0. Y ya no tengo ninguna otra fuerza que tenga proyección sobre el eje horizontal. Esta no tiene proyección. Esto, si lo resuelvo, me da 0. Por lo tanto, estoy en buenas condiciones. De la misma manera voy a hacer la sumatoria de fuerzas según el eje Y. Y digo, las que van para arriba son positivas. Tenemos la carga de 6 que va hacia abajo. Y después voy a trabajar igual que hice acá. Voy a poner más y voy a buscar primero la resultante de todas las fuerzas que tienen la dirección del eje de la barra. Es decir, voy a decir, la componente vertical de la de 10 va a ir hacia arriba también, entonces acá va a tener el signo positivo, 10,75. Menos 4,05. Y ahora estoy buscando la componente según el eje Y de esas fuerzas. Entonces voy a multiplicarla por el seno del ángulo beta. Ahora busco las resultantes de las fuerzas normales al eje de la barra. Entonces voy a poner más, abro paréntesis, y veo que la componente según el eje Y de esta fuerza va a ir hacia arriba. Por lo tanto, esta fuerza, que vale 0,98, va a tener signo positivo. Y esta va a tener signo negativo. Y para hallar la componente según el eje Y, lo voy a tener que multiplicar por el coseno del ángulo beta. Y ahí ya no tengo ninguna otra fuerza que tenga que descomponer. Resolviendo esto, me da 0. Quiere decir que estoy en buenas condiciones. Y por último, voy a hacer una sumatoria de momentos respecto del punto F. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, vamos a establecer una convención horarios positivos y vamos a tener el momento de 10 tonelámetros, que va a ser positivo, el de 2,19 que es negativo, el de 7,81, ¿no? 7,81 que es negativo, tiene el mismo sentido que 2,19 antihorario, y haciendo la sumatoria de estos momentos también me da 0. Significa que se verifica el equilibrio del nudo. Ahí entonces podemos estar seguros de que ese nudo está en equilibrio. De la misma manera podemos aislar cualquier porción de la estructura
y verificar si esa porción está en equilibrio, que es lo que vamos a hacer ahora con el tramo GB que pide el ejercicio. Tiene que ser dato del el ejercicio cuál es la sección que tenemos que tomar, si es la G que mira a D o la G que mira a F. Nosotros lo vamos a hacer con la G que mira a F. Esa es la porción de estructura que vamos a aislar. Lo primero que hacemos es colocar todas las cargas externas a las que está sometida, que son la fuerza de 3 toneladas, la carga distribuida que está actuando entre G y F. Después tenemos, hasta ahí son las cargas activas. Después tenemos las reacciones en el vínculo externo. Tenemos a T y tenemos a RB. Y por último, tenemos que colocar las solicitaciones que se generan en estas secciones, que son quienes están restableciendo el equilibrio. Porque si lo dejáramos así, esto no estaría en equilibrio. Entonces vamos a tener que extraer, igual que hicimos hoy, de los diagramas de solicitaciones, las solicitaciones en esta sección y en esta. Vemos entonces, empezamos con el momento. El momento flector en esta sección vale 6,14 y me dice que la tracción está en las fibras de la derecha. Entonces acá voy a tener una cupla cuyo valor es 6,14, de manera tal de que la tracción esté en las fibras de la derecha. Es decir, esta sección, que acá la vemos muy pequeñita, en realidad está haciendo esto, es decir, está siendo, intenta girarla en esta dirección. Vamos al esfuerzo de corte en esa sección. Vemos que el esfuerzo de corte en esa sección vale 0,58. Y el signo del esfuerzo de corte es este que está acá. Esta sección me está diciendo que yo estoy reduciendo el sistema de arriba. Entonces, ¿cuál es la semiflecha que me va a indicar el sentido del esfuerzo de corte en esa sección? Esta, porque es la semiflecha que me indica la resultante de arriba respecto de esa sección. Entonces, acá el esfuerzo de corte tiene este sentido. Y el valor del esfuerzo de corte ahí es 0,58. El esfuerzo normal en esa sección es 3,15 y es de compresión. Vamos ahora a la otra sección característica que es la F que mira a E. La F que mira a E tenemos que el valor del momento flector vale 10 y está traccionadas las fibras de arriba. Entonces el momento acá tracciona las fibras de arriba y vale 10 toneladas. El esfuerzo de corte en esa sección vale 6, tiene este signo, por lo tanto, la flecha, la semiflecha que me va a indicar el sentido del esfuerzo de corte en esa sección es esta, y vale 6. Y el esfuerzo normal sabemos que es 0, de acuerdo a lo que dice acá nuestro diagrama. Entonces, este es el sistema de cargas, de fuerzas y de momentos a que está sometido ese tramo y que debe garantizar el equilibrio. Entonces, ¿cómo lo voy a garantizar? Haciendo sumatoria de fuerzas horizontales, que me tendrá que dar 0, sumatoria de fuerzas en Y, y momentos, respecto a un punto cualquiera del plano. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos la tensión T, que va para allá, vamos a hacer las horizontales positivas hacia la derecha. T sería negativa, la de 3 sería positiva, esta no tiene proyección, y acá tendremos que proyectar a estas fuerzas. Sabemos que si este es el ángulo beta, venimos acá, trazamos una horizontal, este es el ángulo beta. Y después, ¿cómo vemos con el esfuerzo de corte? ¿Cómo vemos cuál es el ángulo beta? Este es un lado del ángulo beta y sabemos que esta es normal a esta, porque esto es esfuerzo de corte y este es el eje baricéntrico. Entonces, después buscamos una normal al otro lado del ángulo beta, es decir, una dirección vertical,
y el ángulo comprendido entre las normales es el ángulo beta.